El aire en el rincón del lector olía a tiempo detenido, una mezcla densa de papel envejecido, pegamento de encuadernación y el polvo dorado que danzaba en los escasos rayos de sol que se filtraban por el escaparate. Elena, con sus 24 años suspendidos en ese limbo de silencio, deslizaba la yema de su dedo por el lomo de un libro de viajes, un atlas de mundos vibrantes y ajenos. Sentía la textura del cuero gastado bajo su piel, como si pudiera absorber las historias que contenía, no las impresas en sus páginas, sino las de las manos que lo sostuvieron antes. Era un ritual íntimo, una forma de tocar una vida que no era la suya. En su pecho, una cavidad familiar se expandía, un anhelo tan profundo y silencioso como la propia librería, un vacío que ninguna historia leída lograba llenar por completo. ¿Quieres saber qué sacudirá este silencioso mundo y romperá sus barreras? Mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde donde nos estás viendo. Continuamos. Ella era una criatura de hábitos y sombras, moviéndose entre las estanterías con una gracia casi invisible. Su vestido de algodón, de un color indefinido, entre el gris y el azul pálido, caía sin forma sobre su figura, una elección deliberada para no llamar la atención. Su cabello castaño, largo y liso, solía estar recogido en una trenza simple que le caía por la espalda. Un gesto más de contención que de estilo. Elena vivía más intensamente dentro de su cabeza, donde era la heroína de epopeyas audaces y romances apasionados, un fuerte contraste con la joven tímida que apenas levantaba la vista cuando un cliente entraba. La librería era, a la vez, su santuario y su celda, un universo de posibilidades infinitas, encuadernado en libros que le recordaban constantemente la pequeñez y la inmovilidad de su propia existencia. La virginidad de Elena no era una decisión tomada desde la convicción religiosa, sino el resultado de una cuidadosa y constante poda emocional ejercida por su madre. Desde niña había escuchado las mismas letanías sobre la decencia, el peligro de los hombres y la importancia de mantenerse pura para un futuro marido digno que, irónicamente, nunca parecía perfilarse en su horizonte. El cuerpo de una mujer es un templo, no una plaza pública, le repetía su madre, y esas palabras se habían convertido en los barrotes invisibles de una jaula. El miedo, más que la moral, había dictado su reclusión. Cualquier atisbo de curiosidad o deseo era sofocado de inmediato por una oleada de culpa programada, un eco de la voz materna en su cabeza que la mantenía a salvo, pero terriblemente sola y subdesarrollada en el arte de vivir. Su día a día transcurría con una monotonía aplastante, marcada por el tintineo de la campanilla sobre la puerta, un sonido que prometía una interrupción que rara vez llegaba. Pasaba las horas desempolvando lomos, clasificando fichas con una caligrafía perfecta y respirando ese aire estancado que parecía una metáfora de su propia juventud. Observaba a los pocos clientes, imaginando sus vidas a partir de los títulos que elegían. Un hombre de negocios comprando filosofía, una estudiante buscando poesía, una pareja de turistas riendo mientras buscaban una guía de la ciudad. Eran fragmentos de un mundo exterior que ella solo podía catalogar. La seguridad de su rutina era un consuelo frágil que, con cada año que pasaba, se sentía más como una sentencia, una vida vivida por omisión, cuidadosamente ordenada, pero vacía de cualquier experiencia propia. A través del cristal del inocente escaparate, la vida bullía con una intensidad que la hería. Veía el mundo en tecnicolor mientras ella se sentía atrapada en una fotografía sepia. Los autos de lujo se deslizaban por el asfalto, sus carrocerías brillantes, reflejando un sol, del que ella solo recibía una versión pálida y filtrada. Veía a mujeres de su edad vestidas con ropa audaz, riendo a carcajadas, con los brazos entrelazados con los de sus parejas, caminando con una seguridad y un propósito que a Elena le parecían de otro planeta. La vitrina no era solo un límite físico de la tienda, sino la frontera tangible de su existencia. Cada risa que escuchaba desde el otro lado, cada gesto de afecto espontáneo, era un recordatorio punzante
de todo lo que se estaba perdiendo, de la calidez humana que solo conocía a través de la tinta y el papel. La soledad que sentía no era simplemente la ausencia de compañía, era un estado más profundo de invisibilidad, la sensación de ser un fantasma en su propia vida. El concepto de intimidad era para ella algo puramente académico, una palabra leída en novelas románticas cuya realidad física y emocional le resultaba tan lejana como la luna. La pureza que su madre tanto valoraba se había transformado en su mente en un símbolo de carencia, un lienzo en blanco que nadie se había atrevido a tocar. Un miedo profundo a lo desconocido luchaba en su interior contra un deseo incipiente y aterrador de ser vista, de ser elegida, de sentir algo, cualquier cosa que rompiera la quietud asfixiante de su alma. Se preguntaba si la seguridad de su jaula valía el precio de nunca aprender a volar. Al final del día, con el último cliente desaparecido y el sol ya oculto tras los edificios, Elena cerró el pesado libro que había sido su única compañía. La historia había llegado a su fin, con sus conflictos resueltos y sus personajes transformados. La suya, sin embargo, parecía no haber comenzado. Giró la llave en la cerradura de la puerta principal y el chasquido metálico resonó en la calle vacía, un sonido definitivo y solitario que sellaba un día más de su vida enclaustrada. Mientras caminaba hacia el pequeño apartamento que compartía con su madre, bajo la luz anaranjada de las farolas, se sentía como una figura solitaria en un cuadro, llevando sobre sus hombros no solo su bolso, sino el peso abrumador de todos los sueños no vividos, sin saber que una fuerza desconocida estaba a punto de irrumpir en su mundo ordenado para destrozarlo todo. El camino a casa era un descenso gradual hacia una realidad más densa y opresiva. El aire fresco de la tarde se desvanecía al entrar en el portal del viejo edificio de apartamentos, reemplazado por un olor a guisos antiguos y desinfectante de pino que se aferraba a las paredes. Su apartamento, en el tercer piso, era un santuario de orden y represión. Cada objeto tenía su lugar, inamovible, desde los cojines de crochet perfectamente alineados en el sofá hasta las fotografías en blanco y negro de ancestros de rostro severo que la juzgaban desde la pared. No era un hogar, sino un museo de las expectativas de su madre, un espacio donde el aire era demasiado escaso para albergar un sueño propio. La atmósfera estaba cargada con el peso de una vida que no había elegido, y cada noche, al cruzar el umbral, Elena sentía que se encogía un poco más. Su madre, Isabel, era la guardiana silenciosa de esta prisión doméstica. Una mujer delgada y de movimientos precisos, cuyo cabello gris estaba siempre recogido en un moño impecable. Rara vez levantaba la voz. Su control era más sutil, ejercido a través de miradas de desaprobación, suspiros cargados de significado y un silencio que podía ser más atronador que cualquier grito. Pasaba sus días en una rutina inmutable: limpiar, cocinar y velar por la virtud de su hija. Cuando Elena llegaba, Isabel solía estar sentada en su sillón cosiendo o leyendo la Biblia, y la recibía con una inspección visual que recorría a Elena de la cabeza a los pies, buscando cualquier signo de desorden, cualquier indicio de que el mundo exterior hubiera dejado una mancha en su preciada pureza. Era un amor asfixiante, una protección que se sentía como un castigo constante. La cena era el ritual central de la opresión. Se sentaban una frente a la otra en la pequeña mesa de la cocina, bajo la luz cruda de una bombilla fluorescente. El silencio era un tercer comensal, denso y pesado. Isabel cortaba su comida en trozos diminutos y metódicos, y entre bocado y bocado lanzaba sus preguntas como dardos envenenados. «Vendiste muchos libros hoy, hija. Espero que no de esos, con ideas modernas y pecaminosas». O peor aún, la señora Rodríguez me dijo que su hijo, el ingeniero, ha vuelto a la ciudad. Un hombre tan decente, tan trabajador. No como esos artistas o vagos que a veces entran en tu tienda. Cada frase era un recordatorio de su papel. Elena no estaba allí para vivir, sino para ser intercambiada por seguridad, un objeto de valor, cuya única función era asegurar un futuro estable y libre de las pasiones que, según su madre,
solo traían ruina. La presión económica era una corriente subterránea constante que alimentaba la ansiedad del hogar. La pensión de viudez de Isabel apenas cubría los gastos básicos, y el modesto salario de Elena en la librería era el pilar que evitaba que se derrumbaran. Isabel se quejaba con frecuencia del precio de la comida, del coste de la electricidad, de una gotera en el techo que no podían permitirse reparar. «¿Trabajas tan duro, mi niña?», decía con un tono que mezclaba lástima y reproche. «Si tan solo encontraras un buen hombre que pudiera cuidar de nosotras, no tendrías que pasar tu juventud entre libros polvorientos». La deuda no era solo financiera, era emocional. Elena sentía que le debía a su madre su obediencia, su sacrificio, su vida entera, como pago por una crianza que la había dejado a salvo del mundo, pero terriblemente desarmada para enfrentarlo. Vivían en un barrio de clase trabajadora, una colmena de edificios idénticos donde la vida de todos era de dominio público. Las ventanas de los apartamentos se miraban unas a otras, y las vecinas chismosas, apostadas en sus balcones como centinelas, seguían cada uno de sus movimientos. Elena había aprendido a caminar con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, sintiendo el peso de sus miradas sobre su espalda. Sabía lo que decían de ella. La hija de Isabel, tan callada, tan modosita, ya tiene 24 años y sigue soltera. ¡Qué extraño! Esta vigilancia social reforzaba los muros de su casa, extendiendo la prisión de su madre a las calles del vecindario. No había escapatoria. Cada rincón de su existencia estaba bajo escrutinio, y la expectativa de que cumpliera con el guión tradicional, trabajo, matrimonio, hijos, era tan palpable como el asfalto bajo sus pies. En la quietud de su habitación, rodeada de las novelas que eran su única vía de escape, Elena lidiaba con una guerra civil, interna. Una parte de ella, la hija obediente moldeada por años de condicionamiento, sentía una profunda lealtad hacia su madre. Entendía que el miedo de Isabel nacía de una experiencia de vida dura, de un pasado del que apenas hablaba, pero cuyas cicatrices eran evidentes. Pero otra parte de ella, una semilla de rebeldía regada por las heroínas de sus libros, clamaba por aire, por experiencia, por el derecho a cometer sus propios errores. La culpa y el deseo libraban una batalla constante en su pecho. El deber la anclaba a esa vida gris, mientras que un anhelo indefinido, una necesidad desesperada de sentir algo real, la empujaba hacia un abismo desconocido y aterrador. A veces, una llamada telefónica de su hermana mayor, Clara, rompía la monotonía. Clara se había casado joven, cumpliendo con el plan de su madre, y se había mudado a otra ciudad. En sus conversaciones, Elena podía oír el ruido de fondo de una vida que le era ajena, la risa de sus sobrinos, la voz de su cuñado, el sonido de una televisión siempre encendida. Sin embargo, bajo la superficie de la felicidad doméstica que Clara intentaba proyectar, Elena percibía una nota de agotamiento, una resignación que le resultaba escalofriantemente familiar. «Estás mejor así, sola y tranquila», le dijo Clara una vez con una risa que no sonó sincera. «El matrimonio no es como en tus novelas, hermanita». Esta revelación no la consolaba, al contrario, la dejaba con una sensación de pánico. Si ni la obediencia garantizaba la felicidad, ¿qué sentido tenía su sacrificio? Isabel rara vez hablaba de su propio pasado, pero a veces, en momentos de vulnerabilidad, dejaba caer fragmentos crípticos. Mencionaba a un padre que las abandonó, la dureza de criar a 2 hijas sola, la traición de una amiga o el juicio de la sociedad. Los hombres prometen el cielo para llevarte al infierno, Elena, y el mundo no perdona a una mujer que cae, le había dicho una noche, con la mirada perdida en un punto lejano de la pared. Estas confesiones a medias no hacían más que reforzar su doctrina del miedo. Isabel había construido una fortaleza alrededor de su propia herida y ahora pretendía encerrar a Elena en ella, convencida de que la ausencia de vida era preferible al dolor de vivirla. Estaba protegiendo a su hija de sus propios fantasmas, sin darse cuenta de que estaba creando otros nuevos en el alma de Elena. La preparación para un matrimonio adecuado era el proyecto central de Isabel.
No se trataba de amor, sino de estrategia. Le enseñó a Elena a cocinar, a limpiar, a ser discreta y a no expresar opiniones firmes. La estaba moldeando para ser la esposa perfecta de un hombre práctico y sin complicaciones. El hijo del ingeniero de la señora Rodríguez se convirtió en un tema recurrente, un ideal de estabilidad que a Elena le provocaba náuseas. Lo imaginaba como un hombre gris, con las manos suaves y una conversación insípida sobre tipos de interés y planes de pensiones. La idea de ser entregada a él, de que su cuerpo y su vida se convirtieran en propiedad de un extraño a cambio de seguridad económica, era una perspectiva tan desoladora que a veces le costaba respirar. Era la muerte en vida, un final anunciado, para una historia que nunca tuvo la oportunidad de empezar. Aquella noche, Elena se refugió en su pequeño cuarto, el único lugar donde podía estar a solas, aunque nunca se sentía completamente libre. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando un rectángulo plateado en el suelo de madera. Se sentó en el borde de su cama, con un libro abierto sobre su regazo, pero las palabras se negaban a formar imágenes en su mente. Su propia realidad era demasiado abrumadora. El peso de las expectativas, la monotonía de sus días, el miedo al futuro y la ausencia de un presente la estaban aplastando. Miró por la ventana hacia las luces distantes de la ciudad, un mundo vibrante y lleno de posibilidades que le estaba vedado. Un sentimiento de desesperación, frío y afilado, se instaló en su corazón. Estaba lista para romperse, o para romperlo, todo. Fue un martes por la tarde, en esa hora lánguida en que la luz del sol se vuelve dorada y perezosa, cuando la campanilla de la puerta sonó con una urgencia que no le era propia. No fue el tintineo amable de un cliente habitual, sino un tañido seco, casi imperioso. Elena levantó la vista de su libro de contabilidad y la pluma se detuvo a medio trazo. La figura que se recortaba en el umbral no pertenecía a ese mundo de polvo y silencio. Era un hombre alto, vestido con un traje a medida de un color carbón tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Su presencia era una anomalía, una disonancia afilada en la suave melodía de la librería. El aire, de repente, pareció cargarse de electricidad, y el olor a papel viejo retrocedió ante una ola sutil y costosa de sándalo y cuero. Él no entró, sino que irrumpió. Sus zapatos italianos, de un brillo impecable, resonaron sobre las gastadas tablas del suelo con una autoridad que hizo que Elena se encogiera instintivamente. Se detuvo en el centro de la tienda, no para curiosear, sino para inspeccionar. Sus ojos grises, fríos como el acero pulido, barriendo el espacio con una rapidez analítica y despectiva. No había en él la curiosidad del lector, sino la impaciencia del conquistador. Llevaba el poder como una segunda piel, en la línea afilada de su mandíbula, en la forma en que sus hombros anchos llenaban el traje, en el desdén sutil de la comisura de sus labios. Para Elena, que vivía entre fantasmas de tinta y papel, él era una presencia abrumadoramente real, una fuerza de la naturaleza que había entrado para alterar el delicado ecosistema de su refugio. Finalmente, su mirada se posó en ella, y Elena sintió como si un foco helado la hubiera inmovilizado. Él se acercó al mostrador con pasos medidos, cada movimiento un estudio de economía y control. No sonrió. Sus ojos no la veían a ella, la mujer, sino al obstáculo, a la herramienta que podría o no servir a su propósito. Elena sintió el impulso de bajar la mirada, de esconderse detrás de la barrera de su flequillo, pero algo en la intensidad de su presencia la obligó a sostenerle la mirada. Era como mirar directamente a una tormenta que se gesta en el horizonte. Aterrador pero hipnótico. El silencio se estiró entre ellos, tenso y cargado, y Elena se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, con el corazón martilleándole, en las sienes como un pájaro atrapado. Busco la primera edición de las Meditaciones de Marco Aurelio, encuadernada por Rivière & Son, dijo él. Su voz era profunda, un barítono grave que vibraba en el aire quieto de la librería. No era una pregunta, sino una declaración, una demanda envuelta en la seda de la cortesía forzada. El tono era el de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a sus deseos, a que las cosas que busca
simplemente aparezcan ante él. No había lugar para la posibilidad del fracaso en su voz. Pronunció el nombre del encuadernador con una precisión que delataba un conocimiento genuino, una faceta que chocaba con su aura de depredador corporativo. Elena sintió una extraña mezcla de intimidación y un respeto a regañadientes. Este hombre no era un simple coleccionista, era un cazador. Por un instante, el miedo de Elena fue eclipsado por su orgullo profesional. La bibliotecaria que había en ella, la experta en su pequeño y polvoriento reino, tomó el control. Su propia voz sonó extrañamente firme cuando respondió, aunque por dentro se sentía como un flan. Tenemos una copia, pero no está a la venta al público. Es parte de la colección privada del dueño. Sintió un pequeño triunfo al ver un destello de sorpresa, quizás de irritación, cruzar por los ojos grises del hombre. Por primera vez, ella no era invisible. Había erigido una barrera, por pequeña que fuera, en su camino. Él arqueó una ceja, un gesto mínimo que, sin embargo, alteró por completo su rostro, dándole un aire de peligroso interés. «Todo tiene un precio», replicó él con la voz aún más baja, más íntima. El desafío estaba lanzado. Él no se iría con las manos vacías. «Me gustaría verlo», ordenó, y el tono no dejaba lugar a la negociación. Elena dudó un segundo, la voz de su madre advirtiéndole sobre extraños y peligros resonando en su cabeza. Pero la autoridad de él era un campo gravitatorio del que no podía escapar. Asintió en silencio y lo guió hacia la parte trasera de la tienda, a una pequeña habitación reservada para los tesoros más preciados. El espacio era estrecho, abarrotado de estanterías que llegaban hasta el techo, y el aire era aún más denso, casi sagrado. Su presencia llenaba por completo el pequeño cuarto, y Elena se sintió atrapada, hiperconsciente de su proximidad, del calor que emanaba de su cuerpo, del sonido de su respiración controlada. El libro estaba en el estante, más alto, protegido por una vitrina de cristal. Elena subió los escalones de una pequeña escalera de madera, sintiendo su mirada fija en su espalda, en sus piernas, en cada uno de sus movimientos. Sus manos temblaban ligeramente al abrir la vitrina. Al tomar el pesado volumen, sus dedos resbalaron por un instante y el libro se tambaleó peligrosamente. En un movimiento increíblemente rápido, él estaba a su lado. Una mano grande y cálida se posó en la parte baja de su espalda para estabilizarla, mientras la otra aseguraba el libro. El contacto fue un shock eléctrico que recorrió toda la columna vertebral de Elena. Su piel ardía bajo la tela de su vestido. Era el toque más íntimo que había recibido en años y venía de un completo extraño. Él tomó el libro de sus manos y sus dedos rozaron los de ella. Por un segundo, sus miradas se encontraron a escasos centímetros de distancia. En la penumbra de la habitación, Elena pudo ver por primera vez más allá de la fachada de poder. Vio un atisbo de cansancio en sus ojos, unas líneas finas alrededor de ellos que hablaban de noches sin dormir y de una carga que ella no podía ni imaginar. Vio una soledad profunda, un vacío que extrañamente le resultó familiar. Él la miró de una forma diferente, no como a una empleada, sino como si la viera por primera vez. El rubor en sus mejillas, la seriedad de sus ojos marrones, la forma en que su labio inferior temblaba levemente. El momento se suspendió, frágil y cargado de una tensión insoportable. Él rompió el contacto visual primero, volviendo su atención al libro con una brusquedad que pareció casi violenta. Lo examinó con la pericia de un experto, pasando las páginas con un cuidado que contradecía su naturaleza impaciente. Tras un largo silencio, lo cerró. «Dígale a su jefe que le ofrezco 50.000», dijo, con el tono de negocios restablecido, pero algo había cambiado. La cifra era absurda, una demostración de poder tan flagrante que resultaba casi vulgar. Regresaron al mostrador en 1900 sin silencio. Él sacó una tarjeta de presentación de su cartera, de un negro mate con letras plateadas. Adrián Castellanos, leyó Elena. El nombre le sonaba vagamente, asociado a titulares de finanzas y a una reputación de adquisiciones despiadadas.
Le entregó la tarjeta. Llámeme cuando acepte la oferta. Adrián Castellanos se fue tan abruptamente como había llegado. La campanilla sonó y la puerta se cerró tras él, devolviendo la librería a su silencio habitual. Pero ya no. Era el mismo silencio. Estaba impregnado de su presencia, del olor de su colonia, de la energía crepitante que había dejado a su paso. Elena se quedó de pie detrás del mostrador, con el corazón desbocado y la piel todavía hormigueando donde él la había tocado. En su mano la tarjeta de presentación se sentía pesada y fría, un objeto de otro universo. Miró por la ventana y lo vio subir a un sedán negro con chofer que esperaba en la acera. El auto se deslizó en el tráfico y desapareció. Elena se llevó la mano a la espalda, al lugar exacto de su toque, y un escalofrío la recorrió. El mundo acababa de abrir una grieta bajo sus pies. Esa noche, la tarjeta de Adrián Castellanos ardía en el bolsillo de su delantal como un secreto incandescente. En casa, mientras su madre detallaba las virtudes del hijo de la señora Rodríguez, con una monotonía letal, Elena sentía el cartón rígido presionar contra su cadera, un recordatorio tangible de un mundo que existía en paralelo al suyo. Era un objeto extraño en su universo de texturas suaves y gastadas, liso, pesado, con bordes afilados. Lo escondió en el fondo de un cajón de calcetines, debajo de una pila de algodón blanco y simple, como si la inocencia de la tela pudiera neutralizar la peligrosa promesa que contenía. La voz de su madre se desvanecía, reemplazada por el eco de la de Adrián, una resonancia grave que vibraba en un lugar profundo de su ser, un lugar que no sabía que existía hasta que él lo había despertado. Los días que siguieron transformaron la librería. El silencio, antes un consuelo, ahora se sentía expectante, cargado de una tensión que hacía que el aire fuera más difícil de respirar. Cada vez que la campanilla de la puerta tintineaba, el corazón de Elena daba un vuelco doloroso, una mezcla de pánico y una esperanza vergonzosa. Dejaba de desempolvar un estante y miraba hacia la entrada, solo para encontrar el rostro anónimo de un cliente cualquiera, sintiendo una punzada de decepción tan aguda que la dejaba sin aliento. Los libros, sus viejos amigos, ya no podían capturar su atención. Sus heroínas de papel, antes tan vívidas, palidecían en comparación con la figura imponente y real de Adrián. Él había profanado su santuario, no con malicia, sino simplemente con su existencia, y ahora ella se encontraba vagando por sus ruinas esperando al profanador. Fue al cuarto día, en un acto de desesperación que se disfrazaba de valentía, cuando finalmente sacó la tarjeta del cajón. Sus dedos temblaban, tanto que apenas podía marcar los números en el viejo teléfono de la tienda. Con cada dígito, sentía que estaba traicionando un juramento no escrito, rompiendo las cadenas invisibles que su madre había forjado a su alrededor durante toda su vida. Cuando la línea comenzó a sonar al otro lado, un tono nítido y digital, que contrastaba con el zumbido analógico de su mundo, quiso colgar. Una parte de ella, la hija obediente, gritaba que era una locura, un pecado, pero otra parte, una mujer desconocida y audaz que acababa de nacer, se negaba a retroceder. Quería oír su voz de nuevo. Necesitaba confirmar que no lo había soñado. «Todo Castellanos», respondió él, y la palabra fue un golpe seco, desprovisto de calidez. Era la voz de un hombre en medio de una batalla, no la del cazador de libros que había conocido. El silencio de Elena se alargó un segundo de más. «¿Quién habla?», insistió él, con un borde de impaciencia. Soy Elena, de la librería», susurró ella, su voz apenas un hilo. Pudo sentir su confusión a través de la línea, un cambio sutil en la atmósfera. «¿Tiene una respuesta de su jefe?», preguntó, volviendo al territorio seguro de los negocios. «No, no todavía», mintió ella, sin saber por qué lo hacía. «Solo quería decirle que el libro está a salvo». La excusa era tan débil, tan transparente, que sintió que sus mejillas ardían. Hubo una pausa. «Ya veo», dijo él, y en esas dos palabras ella sintió que él lo veía todo. Él fue quien propuso el siguiente encuentro. «Hay un café a 2 calles de su tienda, El Mirador, mañana a las 4.
No me gusta discutir asuntos importantes por teléfono. No era una invitación, sino una citación. Elena aceptó sin pensar, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. Al colgar, se apoyó en el mostrador temblando. Había cruzado una línea. Ya no se trataba del libro. Se trataba de un desafío que él le había lanzado y que ella, inexplicablemente, había aceptado. Pasó el resto del día en una niebla de ansiedad y euforia. Por primera vez en su vida tenía un secreto que era enteramente suyo, un acto de rebelión que la aterrorizaba y la hacía sentir más viva que nunca. El mundo fuera del escaparate ya no parecía tan lejano. Estaba a punto de entrar en él. El café El Mirador era un lugar de ventanas amplias y luz clara, todo lo contrario a la penumbra de su librería. Se sentía expuesta, vulnerable. Adrián ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, mirando la calle con una expresión indescifrable. Llevaba una camisa blanca de cuello abierto, sin corbata, y el aspecto era de alguna manera más intimidante que el traje formal. Parecía un depredador en reposo, cada músculo tenso bajo la fina tela. Cuando ella se acercó, él se levantó, un gesto de cortesía que se sentía mecánico. Sus ojos grises la recorrieron no con la frialdad de la primera vez, sino con una curiosidad intensa, casi clínica, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. «Gracias por venir», dijo, y su voz, sin la distorsión del teléfono, volvió a causar estragos en su sistema nervioso. Se sentaron en un silencio tenso, roto solo por el sonido de la camarera tomando su orden. Elena pidió un té, sus manos juntas sobre su regazo para ocultar su temblor. Adrián pidió un espresso doble, negro. «Así que... el libro», comenzó él, pero sus ojos no estaban en ella, sino en sus manos. «¿Por qué no está a la venta?» Elena, sorprendida por la pregunta directa, se encontró hablando. Le explicó la historia de la librería, del viejo señor Morales, el dueño original que había acumulado la colección privada como el trabajo de su vida. Habló de su amor por los libros no como objetos de valor, sino como receptáculos de historia y alma. Mientras hablaba, olvidó su timidez. Estaba en su territorio, defendiendo algo que amaba, y su pasión le dio una elocuencia que no sabía que poseía. Adrián la escuchaba con una atención inquebrantable que la desconcertaba. No la interrumpió. La dejó hablar y por primera vez Elena sintió que alguien no solo la oía, sino que la escuchaba de verdad. Cuando terminó, se hizo un largo silencio. Él apartó la vista, mirando por la ventana. «El sentimentalismo es un lujo caro», dijo finalmente, pero el comentario carecía de su mordacidad habitual. Sonaba más como una verdad personal, una cicatriz que estaba mostrando. Algunas personas no podemos permitirnos ese lujo. En esa frase, Elena vislumbró un mundo de pérdidas y dureza que explicaba la armadura que él llevaba. Vio al hombre, herido detrás del millonario, y una oleada de empatía, tan inesperada como peligrosa, la recorrió. Ya no le tenía solo miedo, empezaba a sentir algo mucho más complejo por él. «Quiero que vea algo», dijo él de repente, cambiando de tema con brusquedad. «Mi propia colección, mi biblioteca. Entenderá entonces por qué necesito ese libro». La propuesta la dejó sin aire. Ir a su casa. La idea era tan transgresora, tan absolutamente prohibida, que debería haberla aterrorizado. Y lo hizo. El rostro severo de su madre apareció en su mente, sus advertencias resonando como campanas de alarma. Pero el terror estaba mezclado con una corriente subterránea de deseo tan potente que casi la ahogaba. El deseo de ver su mundo, de entender al hombre, de cruzar ese umbral prohibido. Era la elección definitiva, la seguridad de su jaula o la libertad de un cielo desconocido y probablemente tormentoso. «No lo sé», vaciló, y la duda en su voz era la guerra civil que se libraba en su interior. No la presionó, simplemente asintió, terminó su expreso de un trago y dejó unos billetes sobre la mesa que cubrían la cuenta con creces. «Piénselo», dijo mientras se levantaba. «Mi oferta sigue en pie. Por el libro».
Pero ambos sabían que la oferta ya no era solo por el libro, era por algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mientras lo veía alejarse por la acera, con su andar seguro y solitario, Elena se sintió abandonada en medio del campo de batalla de su propia alma. El deseo que él había despertado en ella era un veneno y un elixir al mismo tiempo. Era la promesa de la vida misma, con todo su dolor y su gloria. Y se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que siempre había tenido sed, pero hasta ahora no había sabido de qué. Los días siguientes fueron una tortura de indecisión. Elena vivía en un estado de febril distracción, cometiendo errores en el inventario, dando respuestas vagas a los clientes. En casa, la presencia de su madre era casi insoportable. Cada comentario sobre la decencia, cada mirada de escrutinio, se sentía como un ladrillo más en el muro de su prisión. La mentira que tendría que construir para ver a Adrián se sentía como una traición monumental, no solo a su madre, sino a la persona que había sido toda su vida. Pero la alternativa, volver a la existencia gris y silenciosa de antes, ahora le parecía una forma de muerte. Adrián le había mostrado que existía el color, el sonido, la intensidad. ¿Cómo podía volver voluntariamente a un mundo en blanco y negro? La seguridad que antes la consolaba, ahora la asfixiaba. Una tarde, mientras cerraba la tienda, lo vio al otro lado de la calle. No estaba esperando, simplemente estaba allí, de pie bajo un farol que acababa de encenderse, como una aparición. No la miraba a ella, sino al escaparate de la librería. Por un momento, despojado de su armadura de negocios y poder, pareció simplemente un hombre solitario atraído por la luz cálida de un refugio de libros. La imagen la golpeó con una fuerza inesperada. Él también estaba solo. Su soledad era vasta y opulenta, rodeada de rascacielos y autos de lujo, mientras que la de ella era pequeña y polvorienta, pero era la misma emoción fundamental. En ese instante, su miedo se disolvió, reemplazado por un sentimiento de conexión, una resonancia profunda que trascendía sus diferencias. Cruzó la calle sin pensarlo, movida por un impulso que no comprendía. Él pareció sorprendido al verla, como si lo hubieran sacado de un trance. Elena, dijo, y su nombre en sus labios sonó diferente, más suave. Iba de paso, mintió él, aunque ambos sabían que no era cierto. Estaban atrapados en la órbita del otro, dos cuerpos celestes arrastrados por una gravedad inevitable. He pensado en su oferta, dijo ella, la voz firme a pesar del caos en su interior, la de ver su biblioteca. La luz del farol proyectaba largas sombras, ocultando y revelando sus expresiones. Él no sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó, un alivio casi imperceptible. ¿Y bien?, preguntó él, su voz un susurro ronco. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían ellos dos en esa isla de luz anaranjada. Sí, dijo ella. La palabra fue pequeña, pero se sintió como una explosión. Un punto, de no retorno. Con esa única sílaba, eligió el deseo sobre el deber, la libertad sobre la seguridad, lo desconocido sobre lo familiar. Vio un destello de algo en los ojos de Adrián, algo que podría haber sido triunfo, pero que también parecía vulnerabilidad, como si él también hubiera estado esperando esa respuesta con el aliento contenido, como si su propio control estuviera peligrosamente cerca de romperse. Él asintió lentamente. Mañana por la tarde, enviaré un coche a buscarla. El pragmatismo de sus palabras contrastaba con la carga eléctrica del momento. No hubo más que decir. Se separaron en silencio, cada uno volviendo a su mundo, pero sabiendo que las fronteras entre ellos estaban a punto de borrarse para siempre. Esa noche, Elena mintió a su madre por primera vez en su vida. Le dijo que una vieja amiga de la escuela la había invitado a pasar la noche en su casa en las afueras. La mentira salió de sus labios con una facilidad que la sorprendió y la horrorizó. Mientras preparaba un pequeño bolso, sintió la mirada de su madre en su espalda, una mezcla de sospecha y esperanza forzada. «Pórtate bien, hija, recuerda quién eres», le dijo Isabel al despedirse. Las palabras, antes una guía,
ahora se sentían como una acusación. En su habitación, Elena se miró al espejo. La chica que le devolvía la mirada era la misma de siempre, con su vestido sencillo y su expresión seria, pero sus ojos brillaban con un fuego nuevo, una mezcla de terror y una anticipación casi dolorosa. Estaba a punto de conocer al dragón en su guarida. El coche que la recogió al día siguiente era tan silencioso y oscuro como el propio Adrián. Se deslizó por las calles de la ciudad, llevándola lejos de su barrio familiar y hacia un distrito de torres de cristal y acero que arañaban el cielo. Se sentía como si estuviera ascendiendo a otro plano de existencia. El coche se detuvo frente a un edificio imponente, un monolito de lujo anónimo. El chofer le abrió la puerta y ella entró. Un vestíbulo de mármol y silencio, donde el aire olía a dinero y poder. Subió en un ascensor privado que se movía con una velocidad vertiginosa y silenciosa. Cuando las puertas se abrieron, lo hicieron directamente en el apartamento de Adrián. Él la estaba esperando, de pie en medio de un vasto salón con ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. El espacio era minimalista, frío, casi impersonal, dominado por tonos de gris, negro y blanco. Pero allí estaba él, una figura oscura contra la deslumbrante luz de la ciudad a sus espaldas. No hablaron. El silencio estaba lleno de todo lo que había sucedido entre ellos: la tensión en la librería, la confesión en el café, la promesa, silenciosa bajo el farol. Él la miró, y su mirada era una caricia lenta e intensa que recorrió su rostro, su cuello, la línea de sus hombros. Elena sintió que se sonrojaba bajo ese escrutinio, pero no apartó la vista. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Este era el umbral. Estaba en su territorio, bajo sus reglas, completamente a su merced. Y en el fondo de su miedo, una parte de ella se dio cuenta de que era exactamente donde quería estar. «Esta es», dijo Adrián, y su voz resonó en el espacio de doble altura. La condujo no a un salón, sino a una biblioteca que era el antónimo exacto de la suya. Aquí no había un desorden acogedor ni el olor a polvo y tiempo. Era una catedral de conocimiento, silenciosa y formidable. Las estanterías de caoba oscura se elevaban hasta un techo artesonado, cada libro perfectamente alineado, una legión de soldados de cuero y oro. La luz provenía de lámparas de lectura de latón estratégicamente colocadas, que creaban islas de luz cálida en un mar de sombras solemnes. En el centro, una escalera de caracol de hierro forjado ascendía como una espina dorsal hacia el segundo nivel. Elena se sintió insignificante, un gorrión en una jaula de águilas, abrumada por la escala de su riqueza, su poder y la soledad monumental que un lugar así implicaba. Él no se dirigió a los volúmenes más impresionantes. En cambio, la guió a un rincón más discreto, casi oculto detrás de la escalera. De un estante bajo sacó un libro que no encajaba con el resto. No era una primera edición rara ni un tomo filosófico. Era un libro infantil, delgado y con cintos en la cubierta visiblemente desgastada por el uso, las esquinas suavizadas por manos pequeñas. Las ilustraciones de la portada, de un barco de vela surcando un mar de fantasía, estaban desvaídas. Lo sostuvo con una delicadeza que Elena no le había visto antes, un cuidado que parecía casi reverencial. «Este fue el primer libro que compré con mi propio dinero», dijo, su voz despojada de su habitual filo de acero. «Lo leía todas las noches. Era mi única vía de escape». En ese instante, la armadura del millonario se agrietó, y Elena vislumbró al niño solitario que se escondía dentro. Elena extendió la mano, no para tocar el libro, sino en un gesto instintivo de empatía. Se detuvo a medio camino, pero el movimiento fue suficiente. Adrián levantó la vista del libro y la miró, y sus ojos grises ya no eran fríos, sino que contenían un océano de historia no contada. «Mi padre creía que la ficción era una debilidad, una distracción de la realidad. Quería que yo fuera duro, práctico, que viera el mundo como un tablero de ajedrez», continuó, su voz un murmullo bajo y ronco. «Me lo quitó y lo quemó. Lo encontré años después en una pequeña tienda de segunda mano. Una copia idéntica.
A veces creo que es la única cosa real que poseo. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, un acto de vulnerabilidad tan profundo y desnudo que dejó a Elena sin aliento. Vio la raíz de su frialdad, de su control. Era una fortaleza construida sobre las cenizas de un sueño infantil. La distancia física entre ellos se evaporó, consumida por la intensidad de la revelación. Ya no eran el millonario y la librera, sino dos soledades que se reconocían en la penumbra. Él dio un paso hacia ella, cerrando el espacio que los separaba. La ciudad, con sus millones de luces, se extendía a través de los ventanales detrás de él, pero para Elena, el mundo entero se había reducido a ese pequeño rincón de la biblioteca, al olor a cuero viejo y a la presencia abrumadora de este hombre herido. Él levantó una mano, lentamente, como si luchara contra un instinto de retroceder. Elena contuvo la respiración, su corazón martilleando contra sus costillas. El miedo seguía ahí, un zumbido bajo, pero ahora estaba entrelazado con algo nuevo y mucho más poderoso, un deseo feroz de ofrecerle consuelo, de tocar la herida que él acababa de mostrarle. Su mano no se detuvo. Los dedos de Adrián, cálidos y sorprendentemente suaves, rozaron su mejilla. El contacto fue un incendio silencioso que se extendió por toda su piel. Elena cerró los ojos por un instante, saboreando la sensación. Era el primer toque deliberado, la primera caricia que había recibido en su vida, y estaba cargada con el peso de años de anhelo y represión. En lugar de retroceder como le dictaba cada fibra de su educación, se inclinó hacia su mano, un acto de rendición y de afirmación. Fue su respuesta silenciosa. Sí, te veo. Sí, me quedo. Sí, quiero esto. El temblor en su cuerpo ya no era de miedo, sino de una anticipación que era a la vez dolorosa y exquisita. Abrió los ojos y se encontró con su mirada, una tormenta de deseo, duda y una necesidad tan cruda que la hizo estremecerse. Él se inclinó y la besó. El primer contacto de sus labios fue una colisión, una fusión de desesperación y anhelo acumulado. No fue un beso tierno ni exploratorio, fue un acto de posesión, un reclamo. Su boca era firme y exigente, y por un momento, Elena se sintió abrumada, ahogada por la intensidad. Pero entonces, su propio deseo, reprimido durante tanto tiempo, se alzó para encontrar el de él. Le devolvió el beso con una ferocidad que la sorprendió a sí misma, sus manos subiendo para aferrarse a sus hombros, anclándose en la tormenta. Era todo lo que había leído en sus libros, pero infinitamente más real, más caótico y más aterrador. Era el sabor del sándalo y el café, la textura de sus labios, el sonido de su respiración entrecortada mezclándose con la suya. Era el fin de su viejo mundo en un solo y devastador beso. Poco a poco, la desesperación del beso comenzó a ceder, transformándose en algo más profundo. La urgencia se suavizó, convirtiéndose en una exploración lenta y sensual. Sus labios se movieron sobre los de ella con una nueva ternura, como si estuviera memorizando su forma. Era un beso que hablaba de soledad, que buscaba no solo placer, sino refugio. Elena sintió el cambio, la vulnerabilidad que él le estaba permitiendo ver, y su corazón se contrajo de una emoción que era casi dolorosa. Ya no era solo una transgresión, era una comunión. Le respondió con la misma delicadeza, sus labios transmitiendo toda la empatía y el anhelo que no podía expresar con palabras. Estaba besando al hombre, pero también al niño perdido, ofreciendo una aceptación que él probablemente nunca había conocido. El acto se convirtió en algo sagrado, un bálsamo para dos almas heridas en la quietud de la noche. Adrián rompió el beso, pero no se apartó. Apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados con fuerza, como si luchara por mantener el control. Su respiración era irregular, el único sonido en la vasta y silenciosa biblioteca. Elena, susurró, y su nombre fue un sonido roto, una mezcla de advertencia y súplica. No deberías estar aquí. Eran las palabras de un hombre que intentaba protegerla de sí mismo,
un último y débil intento de mantener su fortaleza intacta. Pero ya era demasiado tarde. Elena levantó una mano temblorosa y la posó sobre su pecho, justo encima de su corazón. Sintió el latido fuerte y rápido bajo su palma, una prueba tangible de la vida turbulenta que latía dentro de él. No dijo nada. Su gesto lo decía todo. He cruzado la línea, ya estoy aquí y no me iré. Él abrió los ojos y en ellos vio una rendición. La lucha había terminado. Tomó la mano que ella tenía sobre su pecho y entrelazó sus dedos con los de ella. Su agarre era firme, definitivo. Sin decir una palabra, la guió fuera de la biblioteca, dejando atrás el santuario de historias pasadas para adentrarse en un presente incierto y cargado de electricidad. Caminaron a través del inmenso apartamento, un pasaje silencioso sobre el frío mármol. Las luces de la ciudad se arremolinaban a su alrededor, creando patrones danzantes en las paredes desnudas, testigos mudos de su procesión. Elena sentía el tirón de su mano como un ancla, la única cosa real en un mundo que se había vuelto surrealista. Cada paso era un adiós a la chica que había sido y un hola a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Se detuvieron frente a una puerta de madera oscura al final de un largo pasillo. Era la única puerta cerrada en ese espacio abierto y expansivo, el umbral de su habitación, de su mundo más íntimo. Él se giró para mirarla, su rostro medio en sombras, sus ojos grises buscando en los de ella una última confirmación. La pregunta estaba allí, silenciosa y monumental. ¿Estás segura? Ya no había vuelta atrás. El miedo, la culpa, la voz de su madre, todo se desvaneció, reemplazado por una certeza tranquila y aterradora. Esta era su elección, su vida, su historia, por fin. Elena levantó la barbilla y le dio el más leve de los asentimientos, un movimiento casi imperceptible que selló su destino. Él abrió la puerta y la condujo a la oscuridad, un universo privado donde todas las reglas del mundo exterior dejaban de existir. La primera luz del alba se filtraba por los inmensos ventanales, una luz pálida y clínica que desinfectaba la habitación de cualquier rastro de la febril intimidad de la noche. Elena se despertó con un sobresalto, el cuerpo dolorido de una manera extraña y desconocida. Estaba sola. El otro lado de la cama de sábanas de seda, vasto como un campo nevado, estaba vacío y frío, la almohada intacta. No había nota, ni rastro de él, solo el silencio resonante del lujo. El olor de su piel, de su aliento, del sudor compartido, se había desvanecido, reemplazado por el aroma impersonal y aséptico del apartamento. Se sintió como un objeto desechado, una evidencia de un crimen pasional que el perpetrador ya había borrado. La pasión que la había consumido horas antes ahora se sentía como una alucinación, y el frío de la soledad era la única realidad tangible, más cortante y desoladora que nunca. Se vistió en un silencio casi reverencial, sus movimientos torpes y extraños en ese entorno desconocido. Su sencillo vestido de algodón parecía una reliquia de otra vida, una prenda humilde y fuera de lugar entre el mármol y el acero. Se sentía como una intrusa, una campesina que había vagado por error en el palacio de un rey de hielo. Recorrió el apartamento como un fantasma, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el suelo pulido. La biblioteca, que la noche anterior le había parecido un santuario de secretos compartidos, ahora se alzaba como una fortaleza inexpugnable, sus libros mudos testigos de su transgresión. Se detuvo ante la puerta principal, la mano temblando, sobre el frío metal del picaporte. Al salir, el clic suave de la cerradura sonó como un veredicto final, expulsándola de ese mundo al que nunca perteneció y devolviéndola a la cruda realidad de su propia vida, ahora irrevocablemente fracturada. El viaje de regreso fue un descenso a través de las capas de la realidad social. No hubo un coche negro esperándola. Tomó el autobús, el traqueteo y el olor a humanidad, un contraste brutal con el silencio presurizado del mundo de Adrián. Las calles de su barrio, antes el mapa de su existencia contenida, ahora le parecían extrañas, o más bien,
Era ella la que se sentía una extraña dentro de ellas. Veía los rostros familiares de sus vecinos, las fachadas gastadas de los edificios, y todo parecía pertenecer a una película de su pasado. El juicio que siempre había sentido en sus miradas ahora se sentía diferente. Por un lado, más merecido, y por otro, extrañamente irrelevante. Algo fundamental se había roto dentro de ella, pero también algo se había forjado. Caminó por la acera sintiendo el peso de cada paso, no como una carga, sino como la afirmación de un territorio que, por primera vez, sentía propio. Al abrir la puerta de su apartamento, el aire denso y cargado de reproche la golpeó como una pared física. Su madre, Isabel, estaba sentada en su sillón de siempre, con las manos quietas sobre su regazo, una figura de ira contenida. No había estado cosiendo ni leyendo, había estado esperando. Sus ojos, afilados como fragmentos de hielo, recorrieron a Elena de pies a cabeza, no buscando suciedad o desorden, sino el estigma del pecado. La frágil mentira de Elena sobre pasar la noche con una amiga se evaporó en la atmósfera tóxica. No hicieron falta preguntas. La verdad estaba escrita en el agotamiento de Elena, en la sombra de sus ojos, en la forma en que su cuerpo, a pesar del miedo, se mantenía erguido de una manera nueva. El silencio de Isabel era más aterrador que cualquier grito, la calma tensa antes de una tormenta devastadora que llevaba gestándose 24 años. «Te has perdido», dijo Isabel finalmente, su voz desprovista de emoción, lo que la hacía aún más cruel. «Todo por lo que he luchado, todo lo que he sacrificado para mantenerte limpia, para darte un futuro decente, lo has tirado a la basura en una sola noche». Cada palabra era un golpe preciso, diseñado para infligir el máximo dolor. No había compasión en su voz, solo el lamento amargo de un comerciante cuya mercancía más valiosa se ha estropeado. «Pensé que eras diferente, pensé que eras mejor, pero eres igual que todas, débil y tonta, dejándote engañar por las promesas de un hombre. Crees que ahora te querrá. Te ha usado y te ha desechado. Has deshonrado mi nombre y el tuyo». Era la materialización de todas las pesadillas de Elena, el juicio final pronunciado por su creadora. Pero algo inesperado sucedió en el interior de Elena. Mientras las palabras de su madre llovían sobre ella, en lugar de encogerse y disolverse en culpa, como lo habría hecho antes, sintió que una columna de acero se solidificaba en su interior. El dolor estaba ahí, agudo y profundo, pero no la quebró. Levantó la vista y miró a su madre, y por primera vez no vio a una guardiana omnipotente, sino a una mujer aterrorizada, encadenada a sus propias heridas y a un pasado de amargura. Vio el miedo detrás de la crueldad. No respondió con ira, ni con lágrimas. Simplemente aguantó la tormenta en silencio, y cuando Isabel terminó exhausta por su propia furia, Elena se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, cerrando la puerta con una suavidad que fue más desafiante que cualquier portazo. El sonido marcó una frontera definitiva entre su pasado y su incierto presente. Los días que siguieron fueron una forma sutil de tortura. El silencio de Adrián era un abismo que se hacía más profundo con cada hora que pasaba. Elena se movía por la librería como una autómata, su cuerpo realizando las tareas familiares mientras su mente estaba atrapada en un bucle de repetición, reviviendo cada caricia, cada palabra, cada instante, de la noche en su apartamento. El teléfono se convirtió en un objeto de devoción y tormento. Cada notificación hacía que su corazón se detuviera, una oleada de esperanza nauseabunda seguida por la caída aplastante de la decepción. La duda la corroía. ¿Había sido solo una conquista para él? ¿Una transacción calculada para debilitar su resistencia y obtener el libro? La incertidumbre era un veneno lento, más doloroso que la certeza de la condena, porque la mantenía encadenada a una esperanza que se sentía cada vez más humillante. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina de cristal con vistas al mundo, Adrián Castellanos estaba librando su propia guerra. Era incapaz de concentrarse. El rostro de Elena, la sensación de su piel, el sonido de su nombre en sus labios.
Todo lo perseguía. Se encontró mirando su número de teléfono, el dedo flotando sobre el botón de llamada antes de retirarlo con una maldición. Ella había hecho lo impensable. Había atravesado su armadura, no con fuerza, sino con una empatía silenciosa que había encontrado las grietas en su alma. La intimidad que compartieron lo había aterrorizado. Era un territorio desconocido y peligroso que amenazaba con deshacer al hombre que había construido meticulosamente sobre las ruinas de su infancia. Alejarla, cortarla de raíz, era un acto de supervivencia. Pero el silencio que le imponía a ella era también un castigo para sí mismo, un eco del vacío que ella había llenado por una noche fugaz. De vuelta en el santuario polvoriento de 1900, la librería, algo comenzó a cambiar en Elena. El shock inicial y la marea de culpa empezaron a retroceder, dejando tras de sí un sedimento nuevo y desconocido. Un día, mientras colocaba una biografía de una mujer exploradora en el estante, una epifanía silenciosa la golpeó. Las heroínas que siempre había admirado en sus libros no eran las doncellas inmaculadas que esperaban ser rescatadas. Eran las mujeres complejas, las que cometían errores, las que se enfrentaban a las consecuencias, las que caían y se levantaban con las rodillas ensangrentadas, pero con la mirada firme. Se dio cuenta de que había estado leyendo sus historias toda su vida y ahora, por fin, había comenzado a escribir la suya. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba entretejido con una nueva sensación de propiedad sobre su propia narrativa. La transgresión que la había aterrorizado ahora se revelaba como lo que realmente fue, una ruptura necesaria. Había sido un acto destructivo, sí. Había demolido la frágil estructura de la chica obediente que su madre había construido. Pero en esa demolición había creado un espacio vacío, un lienzo en blanco. No sabía si volvería a ver a Adrián. No sabía si el abismo entre ella y su madre podría salvarse alguna vez. El futuro era un territorio vasto y sin mapas. Pero mientras el sol de la tarde entraba por el escaparate, iluminando el polvo danzante, Elena sintió una certeza tranquila. Su vida ya no consistía en evitar el dolor, sino en aprender a vivir con sus cicatrices. El miedo seguía siendo su compañero, pero ya no era su carcelero. Era solo una sombra y ella, por primera vez, estaba eligiendo caminar hacia la luz. Pasaron 3 semanas y el otoño se instaló en la ciudad con una melancólica determinación. La luz que se filtraba por el escaparate del rincón del lector era ahora más pálida, más suave, y traía consigo el olor a tierra húmeda y hojas secas. Elena había cambiado con la estación. Ya no se movía como una sombra entre las estanterías, sino con una nueva y silenciosa propiedad. Había reclamado el espacio como suyo. El dolor del abandono de Adrián no se había ido, pero se había asentado en su interior, transformándose no en amargura, sino en una especie de lastre que le daba peso y sustancia a su existencia. Ya no esperaba la llamada que nunca llegó. En su lugar había comenzado a escuchar su propia voz, una voz que le hablaba de resiliencia y de la belleza encontrada en las ruinas de una expectativa rota. Una tarde, mientras la lluvia dibujaba trazos efímeros en el cristal, la campanilla sonó. No fue un tintineo casual, sino un sonido deliberado que pareció absorber todo el aire de la estancia. Elena levantó la vista y su corazón, ese músculo traidor que había aprendido a aquietar, dio un único y doloroso latido. Era Adrián. Estaba de pie en el umbral, sin el traje de poder ni la armadura de arrogancia. Llevaba un simple abrigo, oscuro, empapado por la lluvia, y su cabello estaba desordenado. Parecía más joven y por primera vez vulnerable. Sus ojos grises, antes fríos como el acero, ahora tenían la opacidad del metal bruñido por una pena larga. No entró con la autoridad de un conquistador, sino con la vacilación de un peregrino que llega al final de un arduo viaje. Se acercó al mostrador en silencio y el espacio entre ellos se cargó con el peso de todo lo no dicho. El olor a sándalo y lluvia llenó el aire, una combinación que era a la vez familiar y extraña. Elena
No se encogió ni bajó la mirada. Lo esperó, anclada en su nueva fortaleza, sintiendo el suelo firme bajo sus pies. «Elena», dijo él, y su nombre en sus labios fue un ruego, no una posesión. Hizo una pausa, como si las palabras fueran objetos pesados que le costara levantar. «No vine por el libro», confesó, y esa simple frase fue la demolición de la última barrera que quedaba entre ellos. Admitía que la transacción nunca había sido sobre papel y cuero, sino sobre algo infinitamente más frágil y valioso que ambos habían tocado y casi destruido. En sus ojos, Elena vio el paisaje de sus noches en vela, la guerra que había librado contra sí mismo. «El silencio ha sido siempre mi refugio», continuó él, con la voz ronca por la emoción contenida. «Es el único lugar donde nada puede herirme, pero tu ausencia creó un silencio diferente, un vacío que ninguna fortaleza podía llenar. Me enseñaste que un libro, una historia, no es un escape de la vida, sino una forma de entenderla. Y yo no entiendo nada de esto, Elena. No sé cómo se hace». Su confesión no era una disculpa, sino algo mucho más profundo, una rendición. Era el hombre más poderoso que ella había conocido, admitiendo su absoluta impotencia ante la única fuerza que realmente importaba. Elena se dio la vuelta y caminó hacia la trastienda, hacia el pequeño cuarto donde todo había comenzado. Sus movimientos eran serenos, casi rituales. Regresó con el pesado volumen de las Meditaciones de Marco Aurelio. Lo colocó sobre el mostrador, justo entre ellos, el lomo gastado un puente sobre el abismo de su separación. Adrián miró el libro como si fuera un artefacto sagrado. Elena posó su mano sobre la cubierta de cuero. «Este libro», dijo ella, a su voz clara y firme, «habla de cómo encontrar la paz en medio del caos, de cómo gobernar el propio imperio interior cuando el mundo exterior se desmorona». Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «No se vende. Nunca estuvo a la venta, pero tal vez podamos leerlo juntos». No era una promesa de amor eterno ni el perdón absoluto que él quizás no merecía. Era algo más real y mucho más valioso. Una posibilidad, un comienzo. Adrián asintió lentamente, una única lágrima silenciosa, trazando un camino por su mejilla antes de perderse en la sombra de su mandíbula. Elena abrió el libro por la primera página. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando las calles de la ciudad. Adentro, en el silencio acogedor de la librería, dos almas solitarias se inclinaron sobre las palabras antiguas, sus manos casi rozándose sobre el papel, listas para aprender a leer no solo la historia de un emperador romano, sino el complejo y aterrador lenguaje de sus propios corazones. La historia no había terminado, apenas acababa de encontrar su verdadero principio.